Vamos a iniciar nuevamente con otro tema de lenguajes documentales. Tenemos ahora en la unidad 1 el tema 3, fundamentos y aplicación del formato de las normas APA. Formato APA para la presentación de trabajos escritos. Como vemos aquí, el formato APA tiene normas en cuanto al margen superior, margen inferior, el margen derecho e izquierdo, la sangría, 5 espacios. Entonces, las normas APA nos indican cómo la configuración de un trabajo, siguiendo normas establecidas para presentación de trabajos escritos, artículos, papers, tesis, monografía, etc. Formato APA. Para presentar un trabajo en formato APA, se debe tener ciertas consideraciones respecto al formato. A continuación, se describe el formato APA para un trabajo académico. A continuación, se muestra un ejemplo de forma estándar. Tenga en cuenta que cada institución o su institución particularmente puede variar algunos de estos parámetros. Cuando necesitamos hacer artículos científicos, por ejemplo, la misma revista donde se va a publicar te da el formato y ya te lo da con una adaptación de las normas APA, o la universidad, cuando presentes tu tesis de grado o un trabajo de titulación, también da un formato. Entonces hay que tomar en cuenta de que debemos conocer el formato APA, pero que cada institución puede darlo de manera particular. Tipo de papel. El tipo de papel estándar es el carta o leather y el papel tiene que tener unas dimensiones de 21.59 centímetros por 27.94 centímetros. También se lo da en pulgadas por el sistema norteamericano. Márgenes. Márgenes indicadas por el formato APA para las páginas del contenido del trabajo escrito. Hoja, 2,54 centímetros. Esto viene porque está dado por una pulgada, por el sistema inglés, en cada borde de la hoja, superior, inferior, izquierda y derecha. Sangría. Es necesario dejar 5 espacios con la barra espaciadora a 0,5 centímetros desde la pestaña Diseño de Word al comienzo de cada párrafo. Fuente o tipo de letra. Los siguientes son las especificaciones del formato APA para el contenido. La fuente se recomienda que sea Times New Roman, tamaño 12 puntos, alineamiento izquierda e interlineado 2. Esto como norma general. Numeración de páginas. Este estilo APA o formato APA tiene reglas específicas para la numeración de las páginas. Los números comienzan en la página del título o portada del documento y deben estar ubicados en la esquina superior derecha. La numeración desde la página de copyright hasta las listas de tablas y figuras, incluyendo las páginas de dedicatoria y prefacio, deben estar numeradas con números romanos. En el formato APA, el contenido del documento, desde introducción en adelante, debe estar numerado con números arábigos. Entonces, tener en cuenta estas reglas para la numeración, ¿no? Desde dónde se debe numerar, desde el título o portada del documento, en la esquina superior derecha, luego la numeración desde las páginas de copyright hasta la lista de tablas y figuras, y dedicatoria y prefacio deben ir con números romanos, y en el formato APA el contenido del documento, desde la introducción en adelante, debe ir con números arábigos, ¿sí? Al final de esta presentación encontrarás el enlace a la plantilla con estas configuraciones del formato APA. Abreviaciones en formato APA. Las normas APA permiten abreviar ciertas palabras que a continuación se listan. Capítulo con CAP, edición ED, edición revisada ED, REV, editor o editores ED o EDS, si es plural, traductor TRAD o traductores TRADS, sin fecha S.F. Página como P o páginas como pp. Volumen como vol o volúmenes como vols. Número como num o num.
parte como PTE, punto, y suplemento como SUPL. Abreviaciones en formato APA. Cuando escribas tu texto, intenta utilizar abreviaturas de manera moderada, que sean comúnmente conocidas, y solo cuando ayuden al lector a entenderlo, ¿sí? Si usamos mucho las abreviaciones, un lector que no esté familiarizado con las abreviaturas APA puede confundirse o puede perder el hilo de la lectura, ¿sí? Entonces tienen que tener un uso moderado. Generalmente se utilizan para evitar una repetición, pero no como un atajo de escritura. Bueno, si vamos a nombrar varias veces las mismas palabras, podemos escribirla la primera vez, luego indicar cuál es su abreviatura y de ahí en adelante utilizar su abreviatura para que haya un conocimiento previo de qué significa la abreviatura antes de usarlo, ¿sí? Y usarlo repetidas veces. Dice aquí, ya que a veces es más fácil leer una frase de 2 letras que recordar el significado de una abreviatura. Lecturas necesarias para realizar la tarea y el cuestionario. Tenemos aquí estas lecturas, normas APA de Uni Asturias, estilo APA. Tenemos también un fundamento teórico de las normas APA y el formato de normas APA. Los enlaces están disponibles en el aula virtual de la asignatura en la sección de trabajo autónomo. Estas lecturas las vamos también a analizar a continuación como parte de la explicación de clase. Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente tema que va a ser las lecturas complementarias que nos van a ayudar a hacer bien nuestra tarea y abordarla de mejor manera. Nuestra primera lectura complementaria es el Manual de Normas APA de la Universidad de Asturias y vamos a ver cómo está configurado. No tenemos introducción, tenemos normas APA. Uno de los manuales para la elaboración de trabajos de investigación y publicaciones científicas más conocidos es editado por la American Psychological Association, la cual recoge los sistemas y criterios de mayor uso en el campo de las ciencias sociales. El uso de las normas APA en los documentos investigativos tiene como fundamento, primero, definir estándares y rigurosidad en las comunicaciones académicas y científicas, establecer un conjunto de procedimientos o normas de estilo para organizar los distintos componentes de la escritura académica y científica, procurar la claridad, la uniformidad, precisión y el respeto del conocimiento científico, fortalecer la concepción, realización y el consumo de conocimiento científico, asegurar la precisión del conocimiento, proteger los derechos y las garantías de los participantes en la investigación y proteger los derechos de propiedad intelectual. El manual de este estilo establece las normas que regirán la redacción para publicar trabajos de investigación en una o varias disciplinas. Su propósito es uniformar las citas, las referencias y bibliografías de manera que se le haga más fácil al lector localizar las fuentes. Bueno, aquí está la sexta edición de normas, contiene los siguientes capítulos: estilo y redacción para las ciencias sociales y conductuales, estructura y contenido del manuscrito, cómo escribir con claridad y precisión, aspectos prácticos del estilo, visualización de resultados, citación de las fuentes, ejemplos de referencia, el proceso de publicación. El formato general del trabajo, lo que revisamos anteriormente, 1 pulgada de margen, letra Times New Roman, 12 puntos, texto con intercalado de 1.5 y alineado a la izquierda, excepto en tablas y figuras, sangría 5 espacios o media pulgada en todos los párrafos. Y partes del manuscrito, portada o portadilla, resumen, texto, referencias, nota al calce, tablas, figuras y apéndice. Entonces aquí tenemos, nos indican cómo numerar las tablas y figuras. Esto quiero que se lo lean más a detalle en sus casas. Los márgenes, alineaciones y sangría de las tablas y figuras, todo tiene un detalle, ¿no? Cuáles se deben numerar en la parte superior, en la parte inferior, paginación, siglas, títulos,
tenemos los títulos de nivel, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, de acuerdo a la jerarquía. Por ejemplo, el título de nivel 1 se escribe centrado con letra inicial mayúscula y en negrilla. El de nivel 2 se escribe contra el margen izquierdo, letra inicial mayúscula en negrilla. Y el título de nivel 3 sería el texto o el cuerpo del texto. Se escriben con sangría inicial, letra inicial mayúscula en negrilla, termina en punto y a continuación se escribe el ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un título 3, un título 4, se escriben con sangría, inicial, letra inicial mayúscula, en negrilla, lectura cursiva, termina en punto y a continuación se escribe. Así tenemos los diferentes niveles de títulos. Esto actualmente el Word nos ayuda mucho porque ya directamente nos ayuda a poner en formato APA, nos ayuda con los niveles de los títulos, entonces hace mucho más fácil el trabajo. Aquí tenemos la portada. En la parte superior se coloca el título del trabajo, en el medio se enuncian los nombres completos de los autores y se señala con asteriscos el nombre del asesor del trabajo, profesor, y en la parte inferior se coloca en orden la universidad, la facultad, el programa, ciudad y año. Acá hay un ejemplo, ¿no? Cómo debe ir la portada. La tabla de contenidos, listas especiales, el resumen, que es muy importante. Aquí quiero señalar que debe ser preciso, completo, conciso. La introducción también. Debe indicar el propósito de la investigación, interés y relevancia de la investigación, contenido y propósito de cada capítulo o título del primer nivel. Planteamiento del problema. En este capítulo se debe incluir aspectos relevantes como la revisión breve de los antecedentes, proporcionando un historial adecuado en línea del tiempo y reconociendo la prioridad de otros estudios o investigaciones. Formulación precisa y delimitada del problema, aportes, limitaciones, alcances y proyecciones del trabajo de investigación. Entonces, como vemos, este manual ya va mucho más a detalle de cada ítem y cada contenido que debe tener nuestro trabajo de investigación o nuestro trabajo científico. Debe tener objetivos, justificación, diseño metodológico, marco referencial y teórico, y así como resultados. Discusión, referencias, apéndice, citas textuales o directas. Aquí también nos dicen cómo se debe citar. Se encierra entre comillas si la cita tiene menos de 40 palabras. Al final de la cita se añade entre paréntesis el autor, el año y la página o el número del párrafo cuando no está numerado el material. Hay otras indicaciones, aquí también hay unos ejemplos de cómo citar. Citas textuales largas, también nos indica cómo realizar, ejemplo, como lo manifiesta el organista Sandoval, Badkov, Escudero, en el párrafo siguiente, y nos da un ejemplo de cómo citar. Citas contextuales o de parafraseo y formatos de citas, ¿no? Cada referencia citada en el texto tiene que aparecer en la lista de referencias. ¿Sí? Todo lo que se cita en el texto tiene que aparecer en referencias. Si la oración incluye el apellido del autor, solo se escribe la fecha entre paréntesis. Si no incluye el apellido de la oración, se escribe entre paréntesis el apellido y la fecha. Y así tenemos varias normas y también un ejemplo de cómo se aplica. Lista de referencias, referencias versus bibliografía. Una lista de referencias cita las fuentes que sustentan la investigación y que se utilizaron para la preparación del trabajo. Una bibliografía incluye fuentes que sirven para profundizar en el tema, aunque no se hayan utilizado para el trabajo. APA requiere referencias, no bibliografía. Repito esto porque muchas veces nos confundimos y no sabemos la línea que separa una referencia de una bibliografía. Entonces aquí está claramente indicado, ¿no? Las referencias es las citas donde se sustenta la investigación y la bibliografía es para profundizar más en el tema, documentos extras. Consideraciones generales. Entonces aquí tenemos consideraciones sobre cada entrada en la lista de referencias debe estar citada en el texto. Las comunicaciones personales se citan en el texto pero no se incluyen en la lista de referencias. Debe ser esto en orden alfabético por apellido del autor. Obras de un mismo autor se ordenan cronológicamente por la fecha más antigua, ¿sí? Bueno, tenemos aquí elementos de referencia. Están los ejemplos,
la fecha, el título, información de publicación y también ahora es muy común también citar documentos electrónicos. Entonces no se escribe punto después de la dirección web o el URL, no hay que incluir el nombre de la base de datos donde se encontró el artículo, incluye el URL cuando el documento no se puede conseguir fácilmente o solo en bases de datos en línea, ¿sí? Artículo de la base de datos JSTOR, artículo de la revista de base de datos EBSCO, artículos de periódico o en línea. Entonces aquí nos da cómo poder referenciarlos, así como el DOI, Digital Object Identifier, y aquí nos dice cómo poderlo citar. Hoy en día también hay esta base de datos que tiene muchas referencias y que únicamente tenemos que ubicar nuestra referencia, también como el RefWorks, y ya nos lo van dando en un formato APA u otro que nosotros querramos directamente citado, ¿sí? Bueno, aquí están más artículos según bases de datos, ejemplos adicionales de publicaciones periódicas, formas básicas, también de libros con autor, libros con editor, versión electrónica de libros impresos, versión electrónica de libro impreso en el sitio de la Biblioteca del Congreso. Entonces, hay infinitas formas de poder citar de acuerdo a APA, dependiendo de cuál sea mi fuente o mi recurso donde obtuve yo la referencia, ¿sí? Capítulo de un libro o entrada en un libro de consulta, capítulo de un libro impreso, entrada con autor en una obra de referencia electrónica, entrada sin autor y sin fecha en una obra de referencia en la web. Informe con autoría de una agencia gubernamental, informe de una agencia del gobierno con autor corporativo, tesis, la forma básica, la tesis inédita impresa. Entonces, como ustedes ven, nos estamos adentrando mucho en el tema de las citas, de las referencias, porque antes de las normas APA no estaba esto homologado o estandarizado, uniformizado. Entonces ha sido importante la aplicación de las APAs para poder ver, de acuerdo a la fuente que yo tenga, cómo poderla citar de manera correcta, ¿sí? Y aquí viene más que todo el aporte de las normas APA. Cuando es una tesis de base de datos comercial, materiales legales, resoluciones del tribunal, ejemplos de la Corte Suprema de Estados Unidos, ejemplo de decisiones de Puerto Rico. Entonces hay varios ejemplos por ejemplo, para leyes, ¿sí? Y bueno, aquí están las referencias. Y así hemos visto las normas APA y la mayor utilidad que ellas tienen en el tema de referencias, de cómo citar adecuadamente según el texto del que yo obtengo mi información. Continuamos con otro texto, también que es parte de la lectura complementaria, para poder realizar el cuestionario y también la tarea. Y este texto es de la Universidad de Alicante, estilo APA. El índice está cómo evitar el plagio, elaboración de citas y referencias bibliográficas, estilo APA, cómo citar dentro del texto, cómo elaborar la lista de referencias final, cómo redactar las referencias bibliográficas según el tipo de documento, cómo elaborar las referencias de documentos impresos, cómo elaborar las referencias de documentos electrónicos, cómo elaborar las referencias de documentos audiovisuales, cómo ordenar la lista de referencia final y para finalizar. Entonces les invito a que demos un recorrido por ese texto de estilo APA. También viene en concordancia con lo que vimos en la presentación y en el texto anterior. Y hacemos así un refuerzo, ¿sí? Estilo APA. Mediante el estudio de este tema aprenderás a gestionar adecuadamente tu bibliografía, adquiriendo una serie de competencias que te permitirían. Primero, actuar de manera responsable, ética y legal para el uso de la información empleada, para realizar un trabajo académico. Identificar el estilo de cita más adecuado para cada disciplina científica. Identificar y elaborar correctamente las referencias bibliográficas correspondientes a distintos tipos de documentos, de acuerdo con el estilo APA. Aprender a citar en el texto los documentos empleados para realizar un trabajo académico mediante el estilo APA
y elaborar la lista de referencia final. Algo muy importante aquí es cómo evitar el plagio, elaboración de citas y referencias. Al realizar un trabajo académico es fundamental identificar claramente qué ideas e información han sido tomadas de otras fuentes o autores y cuáles son propiamente producto del autor del trabajo. Este tema te enseñará a hacer un uso ético de la información y evitar cualquier tipo de plagio. Cuando se usan las palabras o ideas de otra persona sin mencionarla, se comete un tipo de robo denominado plagio. El plagio es sancionado por consistir en presentar como propio un documento elaborado por uno, pero también es plagio copiar o parafrasear ideas o textos de otras fuentes e incluirlas en un trabajo propio sin indicar quién es el autor de dichas ideas o textos. Ahora hay programas donde un trabajo de investigación, una tesis, un artículo, lo pasan por un filtro, entonces nos dice cuánto ha sido copiado de otros autores y cuánto es propio. Entonces siempre hay que dar crédito a la fuente, ¿no? De dónde obtuvimos esa información. Los trabajos de investigación suelen ser basados en otros trabajos de investigación, por lo cual es muy común citar y hacer referencia a lo que han investigado otros científicos y también dar crédito a lo que ellos han realizado, ¿sí? No hacer lo mío porque eso sería un plagio. ¿Cuándo debo citar? Lo primero que tenemos que hacernos es la pregunta, ¿estoy copiando literalmente un texto? ¿Estoy parafraseando el texto? ¿Es la idea o la teoría es de otra persona? Entonces tenemos aquí varias preguntas que hacernos para poder saber cuándo debo citar. Les recuerdo que estos textos complementarios de lectura también están en el aula virtual para que los puedan leer con más detalle en sus casas. Bueno, aquí tenemos las normas y estilos más utilizados, no solamente el estilo APA, sino también el estilo ISO 690-2010, el estilo MLA, el estilo Vancouver, la guía de estilo Chicago, el estilo Harvard, pero cada uno es utilizado por disciplinas. Por ejemplo, el estilo APA es muy utilizado en psicología, educación y ciencias sociales, ¿sí? Los otros pueden ser, por ejemplo, MILA para humanidades, lenguas, ciencias sociales y literatura. Vancouver para biomedicina. Entonces, según las especialidades, usamos uno u otro estilo, ¿no? Para referenciar. En este tema vamos a tratar principalmente de citas del ámbito de ciencias sociales, entonces dice que se escoge el estilo APA. Bueno, está el estilo APA, que hay una explicación de qué significan las siglas. APA viene de American Psychological Association, elaborada desde 1929. El manual de estilo más utilizado en la redacción científica en el campo de las ciencias sociales y de la conducta. Cómo estar dentro del texto, el estilo APA establece que las fuentes utilizadas para la elaboración del trabajo sean citadas en el texto. Se utiliza un método de cita breve, autor y fecha, que permite al lector identificar la fuente y localizarla en la lista de referencias que se coloca al final del trabajo. Cita literal de menos de 40 palabras. Aquí están los ejemplos de cómo citar. Cita literal de 40 o más palabras. Hay ejemplos. Ustedes pueden ver en este o el otro texto, que también se recomienda como lectura complementaria, cuál es más amigable, cuál entienden mejor, pero en sí los dos tienen las mismas normas porque ya todo lo que es normas APA viene homologado, ¿sí? Cómo citar indirectamente una fuente de información, un trabajo de autor. Van leyendo cada uno de los ejemplos para ver las diferencias. Un trabajo de múltiples autores. Cuando un trabajo tiene 6 o más autores, necesita únicamente el apellido del primer autor seguido de et al. ¿Sí? Muchas veces ustedes van a encontrar Rodríguez et al. Significa Rodríguez y los autores que le acompañaron. Y en la cita sí va a estar a detalle. Errores, omisiones y comentarios. Si hay un error en el texto citado, debe mantenerse, pero avisando al lector con la anotación
S/C en cursiva. No se pueden omitir una parte del texto citado sin señalarse. Debe indicarse siempre con puntos suspensivos entre paréntesis, ¿sí? Entonces, la objetivación del conocimiento, como esto tiene aquí un texto intermedio, le ponemos entre paréntesis con puntos seguidos, define la accesibilidad del mismo. Tenemos otros ejemplos. Cualquier comentario que se inserte ha de aparecer entre corchetes. ¿Cómo elaborar la lista de referencias? El estilo APA establece que se debe elaborar una cita de referencia final que incluya únicamente los recursos que han sido utilizados en la realización del trabajo, de manera que cada cita que se ha intercalado en el texto tenga su correspondiente referencia en la lista final. Mediante la lista de referencias final se reconoce el trabajo de otros autores y se proporciona al lector un medio fiable para localizar las fuentes citadas. Pautas generales para la redacción de referencias bibliográficas. Los datos para redactar las referencias se tomarán del documento original al que se refieren y se extraerán principalmente de la portada. Cada referencia contiene generalmente los siguientes elementos obligatorios: autor, título, editor, lugar y fecha de publicación. Se invierten los nombres de los autores colocando en primer lugar el apellido o apellidos seguido de la o las iniciales del nombre. Pueden incluirse hasta 7 autores separados por comas e incluyendo el signo ampersand antes del último autor. En español también es posible utilizar la conjunción y antes del último autor. Por ejemplo, vemos aquí Camisón, Cruz, González, la letra mayúscula después de la coma y con punto desde el nombre, gestión de la calidad, conceptos, enfoques, modelos y sistemas. Madrid, Pearson, Educación. Y así también tenemos otro ejemplo cuando una obra tiene 8 o más autores. Y en el caso de obras anónimas, el primer elemento de la referencia será el título, ¿sí? Bueno, aquí nos va dando cada caso y lo didáctico de esta guía es que nos da los ejemplos. ¿Cómo redactar las referencias bibliográficas según el tipo de documento? A continuación te vamos a explicar detalladamente y con algunos ejemplos la forma de redactar las referencias bibliográficas de diferentes tipos de documentos, documentos impresos, electrónicos o audiovisuales. ¿Cómo elaborar las referencias de documentos impresos? Aquí están las referencias de monografías o libros, se elaboran siguiendo el siguiente esquema general: apellidos, iniciales del nombre, año de publicación, título del libro en cursiva, lugar de publicación, editorial. Mención diferente a la del autor. Cuando se trate de compiladores, editores, coordinadores o directores, se especificará después del nombre y entre paréntesis, como lo tenemos en el ejemplo. Capítulos de monografías, entradas de obra de referencia y contribuciones a congresos. Tesis doctorales y trabajos de fin de estudios no publicados, artículos de revistas o papers. Y también tenemos cómo elaborar las referencias de documentos electrónicos, que como les decía, ahora es más común porque como todo está subido en el internet, entonces podemos ir a Google Scholar o a cualquier base de datos y tomar artículos o científicos o papers y poderlos también referenciar de forma electrónica. Las referencias de los documentos electrónicos siguen en general los mismos esquemas de los documentos impresos. No obstante, es preciso añadir algunos datos que nos revelan el carácter digital de estos recursos de información y que nos ayudan a localizarlos. El estilo APA establece que deberemos incluir en la referencia el DOI del documento. El DOI es el Digital Object Identifier, que es una serie alfanumérica única asignada por la editorial a un documento electrónico, con el fin de identificar el contenido y proporcionar un enlace estable para su localización en Internet. El DOI o DOI suele aparecer en un lugar destacado de la primera página del documento. Entonces aquí tenemos, tenemos aquí la serie alfanumérica única asignada a este documento que tenemos que incluir. En el caso de que el recurso no tenga esta clave o esta serie alfanumérica, deberemos añadir en la referencia el URL.
es decir, la dirección de internet del documento. Y lo haremos como está en el ejemplo detallado. En el caso que no sea posible acceder directamente al recurso de información puesto que requiere de una suscripción o adquisición previa, el estilo APA establece que se puede usar la expresión como disponible desde como alternativa, ¿sí? A Retriever Phone. Entonces vemos varias opciones según la necesidad que tengamos de citar. También vemos libros electrónicos, cómo se deben citar. Libros electrónicos sin la clave o sin este registro alfanumérico. Esquema de referencias para capítulos de libros, entradas de obras de referencia y contribuciones a congresos de libros con DOI. Y así sucesivamente también tesis doctorales y trabajos de fin de curso, de estudios, que son electrónicos. Entonces vamos viendo los detalles, ¿no? Ahora en internet o electrónicamente podemos encontrar todos los recursos que también podemos encontrar impresos. Por eso están las tesis doctorales, trabajos de fin de estudios. Aquí, por ejemplo, artículos de revistas electrónicas. Cómo elaborar las referencias de documentos audiovisuales. Los recursos audiovisuales incluyen películas, grabaciones sonoras y de televisión, ¿sí? Incluyendo los famosos podcasts y entrevistas grabadas, y otro tipo de materiales como fotografías, mapas y videos en streaming. En general, las referencias bibliográficas incluyen los datos de publicación, el autor, el año, el título y la designación específica del tipo de documento que se coloca entre corchetes. La guía de estilo APA proporciona algunos modelos de elaboración de referencias bibliográficas como los de película y grabaciones sonoras y varios ejemplos de referencias para otros tipos de documentos. Entonces no hay límite en cuanto a poder hacer referencias o citas. Lo podemos hacer tanto como deseamos, de videos, de grabaciones, de los podcasts, de fotografías, de mapa. Y este es un muy buen recurso que nos da APA para poder dar crédito a los materiales que tenemos para nuestra investigación, dar crédito a sus autores originales, ¿sí? Entonces aquí está cómo se hace para una película, para grabaciones musicales y también para videos. Podcasts, mapas online, fotografías. Y al final dice cómo ordenar la lista de referencias finales. El estilo APA establece que la lista de referencias comenzará en una página nueva con el título de referencia en posición centrada. La lista se elaborará a doble espacio y en cada entrada el texto deberá ir sangrado con respecto a la primera línea de cada referencia en un formato de sangría colgante. La primera línea de cada referencia estará totalmente hacia la izquierda y las líneas subsiguientes llevarán sangría. Como lo vemos a continuación, las referencias bibliográficas deben presentarse ordenadas alfabéticamente por el apellido del autor o del primer autor en caso de que sean varios. Si un autor tiene varias obras, se ordenarán por orden de publicación, empezando por el más antiguo. Actualmente, herramientas como Microsoft Word o también como RefWorks, que nos ayudan a ordenar todas nuestras referencias bibliográficas y nuestras citas, ingresamos la información como un input, como una base de datos, y luego ya lo ordenan en cualquier formato que nosotros querramos. En este caso, en el formato APA lo harían como está aquí señalado. Bueno, tenemos aquí también varios casos. Y para finalizar, en esta unidad hemos descrito las características de uno de los principales estilos de citas del ámbito de la psicología, la educación y las ciencias sociales, que es el estilo APA. Has aprendido citar dentro del texto, elaborar la lista de referencia final y redactar referencias bibliográficas de diferentes tipos de documentos.